Bien, mis hermanos, vamos entonces al estudio del Apocalipsis capítulo 16. Por favor, abre tu Biblia. Es importante que la leas. No es bueno estudiar el Apocalipsis y todos los libros que necesitan de un poco más de cuidado. Escuchar solo a la persona que lo enseña. Cada vez que yo enseño les digo, abran por favor la Biblia y verifiquen que no se les está diciendo lo que no es. Y si no entiendes algo, puedes apuntar, puedes anotar, es importante, son varios detalles los que tiene esta hermosa palabra. Dice pues entonces Apocalipsis 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo, está hablando, ya sabemos, el apóstol Juan en la isla de Patmos, quien estaba allí, hermano, precisamente porque Dios le reveló esta maravilla, hermanos, de escritura. Entonces él oyó esa gran voz que decía desde el templo, arriba está hablando en el cielo, a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Este es el juicio entonces de las copas, diferente al de las trompetas, diferente al de los sellos que ya estudiamos. Bien, ¿qué hay que destacar aquí? Pues recuerden ustedes que tierra se refiere a todo el mundo. De resto, pues está claro, él estaba viendo en esta visión una voz, escuchó, que decía que salieron unos ángeles, 7 que son los que van a traer el juicio, y les ordenó que derramaran sobre la tierra esas copas de la ira. Recuerden que el Señor habla de la ira, que la gente beberá el vino puro de la ira de Dios. Un vino realmente, pues, que trae el juicio, que es perfecto, santo y justo, pero que la mayoría de los hombres no quiere entender ni conocer. De manera que yo te felicito a ti que sí estás interesado en saber qué pasa en los tiempos del fin, dónde estás tú ubicado y los tuyos, los que están a tu alrededor, qué será de ellos. Dice el versículo 2, fue el primero y derramó copa sobre la tierra y vino una úlcera, mira qué terrible, una úlcera maligna y pestilente, o sea, de un olor terrible, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bueno, entremos pues en contexto. Los afectados de esa úlcera maligna y maloliente, pestilente, no fueron todos. ¿Quiénes fueron? Solo los que tenían la marca de la bestia. Recuerda tú que la bestia es un imperio, es un gobierno, el imperio maligno del anticristo, una forma de gobernar que domina todo. El que aceptó la marca, ya hermano, en este momento es castigado. Primero que si aceptó la marca se va a perder, pero mira lo que es terrible. Todavía no ha muerto y no se ha condenado y mira lo que está sufriendo. También los que adoraron a su imagen. Hermano, esto nos habla de los adoradores de imágenes. Ten cuidado, por favor, se acercan los tiempos del fin. Las personas idólatras que todavía se arrodillan ante una imagen, ante vírgenes, que se arrodillan, hermano, ante estampas, ante la piedra, a todas estas cosas que son, hermano, objeto de veneración y que implica la perdición del que lo hace. Esta es la palabra de Dios, te la estoy predicando tal cual está escrita, por eso te pido que la abras. Si tú estás allí, es bueno que busques a Dios, que le pidas perdón. No te vayas a perder ni a pasar por todo esto. Qué terrible, hermano. Mira, la iglesia no va a estar en este tiempo en que nosotros estamos predicando. Pero la gran pregunta para las personas es, ¿dónde estás tú? ¿Te fuiste con el Señor en el rapto? Si te fuiste, gloria al Señor, porque realmente creíste en el único que puede salvar de todo esto que estamos estudiando. Pero ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? Tal vez tu esposo o esposa. ¿Dónde están aquí en estos tiempos tus hermanos, tus amigos, parientes, personas que tú amas? Es bueno que tengamos esa sensibilidad para entender.
Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Recordemos que el Señor ya había castigado el mar, pero la tercera parte. Se perdió la tercera parte. Ahora ya estamos viendo es en pleno. Ya Dios acaba con todo. Dios empezó, hermano, mostrándole a la gente que Él era poderoso y actuaba de forma sobrenatural, y destruye la tercera parte de lo que significa para el pueblo la comida. Pero ni aún así se arrepintieron. Ya los juicios que estás viendo es cuando ya el 100% se destruye. Hay sangre que es redentora, que es la sangre de Jesucristo, sangre pura, limpia y perfecta. Pero también hay sangre de muerto, pestilente, que contamina. Esta es la sangre que derramó sobre el mar el ángel, el segundo ángel, mira. Entonces el segundo ángel acaba con todo lo que significa la vida y obviamente la comida de la gente. Se acaba todo lo que viene del mar. El agua nos habla de fuente de vida, pero ya en este momento, después de derramado ese cáliz, ya no queda nada. La fuente de vida es completamente removida. Vamos al tercer ángel. Derramó la copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Igualmente vimos que había una especie de asteroide llamado Ajenjo que cae a la Tierra, y Ajenjo significa amargura. En el pasado estudiamos que también caía sobre las fuentes de las aguas. Esto es agua dulce. Ya vimos qué pasó con el agua salada y todo lo que vivía allí. Ahora cae sobre el agua dulce, fuente de las aguas, que es vida. El hombre no puede vivir sin agua, hermanos, y este ángel derrama esa copa sobre todos los ríos y lo que es necesario para que la gente viva. Y eso se convierte en sangre. Una vez más, contaminada absolutamente toda forma de vida en el agua dulce. El versículo 5 nos dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El reconocimiento, hermano, de toda la creación es que Dios es el dueño de todo y hace todo. Mira el entendimiento de todos aquellos que rodean al Señor. Cuando ven semejante catástrofe, no le reclaman nada, simplemente le dicen: justo eres tú, Señor. Como dijo alguna vez Job: Dios dio, Dios quitó. Dios es dueño, Dios pone, Dios quita. Esa es la actitud de alguien que está en el reino, y lo que estamos viendo es ángeles que declaran la verdad. Señor, me mandaste a hacer esto, pero tú eres justo. ¿Quién causa todo esto? Estamos viendo que es Dios. Esto no lo causa ni el enemigo ni un hombre. Los hombres no pueden ser causa de cosas tan sobrenaturales como esto. Lo que estamos viendo, hermano, lo entenderán esas personas al final, que fue Dios. Pero ahí está el problema. Están entendiendo quién es el que envía esos justos juicios, pero no los declaran así. El versículo 6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Aquí viene el castigo de Dios por haber matado, hermano, a los profetas que envió el Señor y a los santos que estuvieron sí cerca de Dios y cumplieron su voluntad. Está castigando Dios entonces a la gente que lo hizo. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí es donde las personas, hermanos, no entienden. Dicen: pero ¿por qué Dios es así? Yo he oído hablar de Dios que solamente es perdón, que Él no castiga a nadie, que Él es solamente amor, que Él es divinidad. Todo eso es verdad, pero Dios no puede ser engañado. Así comenzamos este mensaje. Dios en su santidad no permitirá por ninguna
cosa, hermano, ni causa que no se haga justicia. El único justo es Dios. No hay ningún hombre justo, dice la Escritura. Él sí, y lo que está haciendo es perfecto y justo, así a muchos no les guste. Tenemos que conocer a nuestro Dios completo. Y el libro de las revelaciones, por eso se llama Revelaciones, y Apocalipsis, nos muestra el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, quién es Dios, mediante su forma de actuar y de juzgar en perfecta justicia. Hoy estamos viendo cosas que no son agradables, pero hay que enseñarlas y predicarlas y entenderlas, como vamos a ver al final. Dice el versículo 7, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Una vez más, hermanos, vamos a ver la diferencia de los que habitan en el cielo, como nos ha enseñado la Escritura, y los que habitan en la tierra. Para esta época, los que habitan en la tierra no tienen nada con Dios, no quisieron nada con Él, se volvieron rebeldes absolutos, y los que están en los cielos están libres de ese engaño. El que no tiene engaño en su cabeza, no nos referimos a que viven allá específicamente geográficamente, sino al que tiene mentalidad de reino. El que tiene mentalidad de reino dice así como el ángel, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, lo reconocen, tus juicios son verdaderos y son justos. ¿Cuál es, hermano, la actitud del resto de la gente? Ya la vamos a ver. Esta es la tercera vez que se dice esto. Dios castiga el pecado. Por favor, entendamos esas cosas. Todo lo que Dios hace es justicia. Muchos serán sorprendidos. Por eso hay que estudiar la Biblia al oír todo esto que es por parte de Dios. Recordemos lo que Dios nos dijo, que habían dos caminos. Uno trae la bendición, otro trae la maldición. Estamos viendo el de la maldición. ¿Por qué, pastor? Porque ya vimos el de la bendición. La iglesia ya se fue. Se fue en el rapto. Se fue, hermano, para evitar lo que Dios desde un principio nos prometió allí en Tesalonicenses. Hermanos, nosotros no nos tiene Dios para estos juicios, para ira. No, nos tiene para salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Él aparta a su iglesia, viene el rapto, el arrebatamiento y comienza esto que es el final, porque estos castigos son al 100%, ya no es ni la tercera ni la segunda, ya es todas, hermanos, las partes que Dios cae con todo su juicio sobre los habitantes de la tierra, los que no quisieron por nada arrepentirse. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, mira qué terrible, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Eso sí que es espantoso. El sol aumenta entonces su capacidad, sus rayos de venir hacia la tierra, y hay cosas que las personas no han entendido. Mira, todo lo que está pasando en el mundo se lo están achacando al clima por el calentamiento global. Y todo lo que dicen los científicos es que es culpa de los hombres. Es cierto, los hombres, pues con su tecnología y con su codicia, han destruido el planeta. Pero Dios, hermano, nunca dejaría destruir su planeta. Pero mira, qué tremendo. El sol se va a aumentar tanto su poder que va a quemar con los rayos a la gente. En esta época que estamos nosotros estudiando la Biblia, no habrá prácticamente casi ozono, que es lo que nos protege de los rayos solares. De manera que entrará directo, algo que ya estamos viendo. De manera que la Biblia no está diciendo nada que ya tú y yo no conozcamos. Estamos empezando a verlo. El deshielo y una cantidad de cosas, el cambio del clima. Todo eso se lo achacamos, hermano, a lo que hicieron los hombres. Y todo esto está planeado por Dios desde hace miles de años. Escucha esto. Se le autorizó al sol. ¿Qué quiere decir? Que el que lo está haciendo es Dios y no algo que causaron los hombres. Pero todavía no hemos entendido. Siempre que Dios hace algo y hace, hermanos, un milagro, que hace un prodigio, salta, hermano, la gente a decir que no, que eso no fue Dios, que eso fue otra cosa.
Ese es el engaño del que está en la tierra. Y fíjate tú la actitud del que está en el cielo. Son completamente opuestos. El engaño de Satanás dio frutos. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y mira, ya vimos la actitud de los que están en el cielo. Vamos a ver la actitud de los que están en la tierra. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué pasa con los hombres en la tierra? Están tan engañados que ellos sí entienden que fue Dios, pero en lugar de arrodillarse y decir, perdón Señor, hemos actuado mal, todo esto que estás haciendo es justo porque tú eres perfecto, perdónanos, perdónanos, ayúdanos. Eso es todo lo que esperaba Dios. Nos arrepentimos de lo que hicimos y tú eres justo. Un Dios así, hermanos, como el nuestro, perdonaría, pero esta gente no se quiso arrepentir. El poder de los juicios, con todo el furor, ha sido aquí derramado. Ya ni siquiera el sol es bueno para los hombres. Sin embargo, esa respuesta no fue la que Dios esperaba. La blasfemia. Recuerda que blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Luego aquí estamos viendo a esas personas condenadas. Yo espero que aquí no esté ninguno de mis familiares y ninguno de mis amigos. En el nombre del Señor Jesucristo recibimos esta información que va a pasar, no ha pasado, para que hagamos algo tú y yo. Dios podría evitar esto, mira, porque la Biblia es clara en describir las cosas de Dios. Dice que Él tiene poder sobre estas plagas. Luego, Dios si quisiera las quita, así como las envía las quita. ¿Qué es lo que mueve a Dios para que tal vez lo haga? Pues el arrepentimiento. Pero no hubo nadie que se arrepintiera. Luego Dios dejó las cosas así. Ellos no quisieron darle la gloria a Dios. Y recuerda que Dios dice claramente, la gloria es mía. Yo no la comparto con nadie. Todos esos milagros y prodigios era para haberle dado gloria. Pero lo que hicieron fue blasfemar. En el juicio de las trompetas, recordemos pues que Dios quema la tercera parte. Aquí se acaba todo, el 100%. Muy bien, el verso 10 dice así. El quinto ángel, ya vamos por el quinto, derramó su copa sobre el trono de la bestia. Qué interesante. Estamos hablando del lugar, el sitio y todo el poder de Satanás mediante los ejércitos y toda su estructura, porque la bestia, recordemos una vez más, que es un imperio. Dios derrama la copa sobre ellos y sobre el trono. ¿Qué hace Dios? Lo destruye y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas. Hermanos, la plaga más espantosa, dicen los judíos, es la plaga de la oscuridad. Es lo más terrible. La tradición rabínica inclusive habla que es la más terrible y espantosa de todas. ¿Por qué? Porque si alguien está sentado no se puede parar, si está parado no se puede sentar. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente no se ve, sino que es tan espesa que paraliza. Es una plaga muy especial y terriblemente dañina, que es la que cae sobre el reino del Anticristo. Dejó a todos paralizados. Y lo más terrible de todo es que no solo ocurre eso, sino que es la más dolorosa. Dice que la lengua se les enrolló, no pudieron hablar y ellos mismos se las mordían. Morderse la lengua, hermano, tiene un significado espiritual también muy alta. Significa que todo lo que blasfemaron, todo lo que dijeron, ellos mismos se van a torturar por haberlo hecho. Son cosas que yo sé, hermano, que para muchos no son agradables. Y la idea no es que alguien quede contento con esto, sino que miremos la magnitud, el momento, la circunstancia, para que nosotros
no nos llenemos de erudición y sepamos explicarla, sino para que nos duela en el corazón si realmente hay alguien que tú conoces allí. Y dice el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En lugar de, en ese dolor, y hermano, en la consecuencia de esa plaga, llorar, gemir, suplicar, pedir perdón, gemirle a Dios, no. Hicieron lo mismo, gimieron, se lamentaron, les dolió todo, pero no hicieron eso, sino que siguieron blasfemando, hermano. Tampoco se arrepintieron entonces con todo esto. Bien, recordemos entonces, muy importante, Dios acaba de derrotar en vivo y en directo, hermanos, al imperio del maligno. Pero aún así, con todo y que ese imperio era satánico y tremendamente comprometido con la gente, porque ellos creían en él tanto que, mira, decidieron morirse con él. Pero aún así los habitantes que quedaron no estaban dispuestos tampoco, ni destruyendo al imperio del maligno, el perdón de Dios. Muy bien, nadie quiere saber, hermano, acerca de un infierno eterno, porque aquí apenas estamos viendo una plaga que trae consecuencias funestas en dolor, tristeza, enfermedad, una cantidad de cosas brutales, pero esto no es el principio, aquí no estamos viendo el final. El final, hermano, es una eterna condenación en un lago que arde con fuego y azufre, donde la gente no muere, sino que se muere todo el tiempo, muere y vive para volver a morir, muere y vive para volver a morir. Eso es una cosa que no cabe en las mentes de las personas. Por eso no es sano, no es bueno espiritualmente que yo me aleje de esto y diga, no, yo no quiero saber de eso. Todo lo contrario, debes estar preparado espiritualmente. Nosotros no somos de aquellos, hermanos, que el Señor nos va a sorprender cuando venga. Ni ellos sí, ellos no entendieron esto, no sabían qué hacer, no supieron porque no quisieron realmente buscar la solución. El versículo 12 nos dice, el sexto ángel, ya nos quedamos al penúltimo ya, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, Éufrates, recordemos que es un río que está al oriente, nos deja claro el sitio, por eso ya se ubica, se direcciona, hermanos, todo lo que Dios va a hacer allí. Allí se va a concentrar el juicio de la ira del Señor en el oriente. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, nosotros antes de esto, acuérdate que hablamos de toda lengua, tribu, nación, o sea, toda una diversidad de países. Aquí ya no. Ya el Señor dice, te los dejo acá, ahora me voy al oriente. ¿Qué pasa en el oriente? Que el Señor, hermanos, hace secar a ese río. Porque la pregunta es, ¿cómo así que vienen reyes? ¿Para qué vienen esos reyes? Esos reyes vienen a destruir al pueblo de Dios, vienen contra Jerusalén. Aparece entonces en el escenario algo bien interesante, y es la batalla del Armagedón. Vienen reyes, viene un ejército gigantesco, y ya vienes a destruir a Jerusalén. Y la pregunta es, porque algunos se confunden, hermano, pastor, dígame una cosa, ¿la batalla de Armagedón es la misma batalla de Gog y Magog? La respuesta, mi hermano, es sí. Esas dos batallas son la misma. Satanás lidera entonces a estos reyes. Ya viene con una rabia impresionante. Viene directamente del antes estaba el anticristo, ya fue derrotado. Mira, Satanás lidera a estos reyes. Viene con furia a destruir a Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad de Dios. Es como la llamaba, hermano, el profeta, el ombligo del mundo. Es el sitio espiritual central en el mundo. Satanás viene a destruir con todo lo que tiene a Jerusalén. Esos reyes de los que estamos hablando ya los vimos en el capítulo 17. Recuerda que el primer capítulo que estudiamos fue precisamente porque alguien nos pidió que lo explicáramos el capítulo 17 y vimos la necesidad de explicar toda la Biblia.
En el capítulo 17 se habla de todos esos reyes. Entonces vamos a entender qué fue lo que pasó. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, el dragón es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que es el que le ayuda, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Por qué ranas? Mira, las ranas siempre han sido, recuerda que en películas inclusive de niños, hermanos, no se quedan callados aquellos que tienen el ocultismo, hacen que un príncipe se convierta en sapo. Eso es porque la rana es un símbolo y un objeto apreciado por el ocultismo, por la brujería. Las ranas son demonios inmundos. Y el dragón, pues ya sabemos quién es. Hay 3, así como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos que todo lo copian. Entonces está el dragón, la bestia y el falso profeta. El versículo 14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa es la última batalla. El Señor Jesucristo encabeza como general, hermano, de todo, las huestes del Señor, y nosotros estaremos con Él, porque la iglesia ya se había ido hace un rato, y si el Señor vuelve, nosotros volvemos. La Biblia nos promete algo bien hermoso, hermanos, a todos aquellos que creímos que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y es que el día que estemos con Él, nunca nos volveremos a separar de Él. Hay un pasaje de la Biblia en Apocalipsis que dice que nosotros nos vamos para un lado y el Señor está allí y nosotros nos vamos a seguirlo. Para donde Él va, nosotros lo seguimos. Nunca nos separaremos de Él. Mira pues estos tiempos tan tremendos. Versículo 14 una vez más, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. Lo que sigue aquí y es de vital importancia es esa batalla. De aquel gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien. El propósito de esas ranas que estamos hablando, que son espíritus inmundos, es primero de engañar. Las personas que están, hermano, en este mundo, en esta tierra, y que no recibieron a Cristo fue porque fueron engañados. No tienen ningún poder para arrepentirse. Están totalmente sumergidos en la mentira del enemigo, totalmente comprometidos, tanto que el enemigo es destruido y a ellos no les importa y dicen, pues también. Eso es cuando el engaño llegó a lo máximo. Harán señales que van a hacer pensar a la gente que queda que ellos pueden lograr la victoria. Recuerda que el Satanás es mentiroso. Bien, Armagedón tiene que ver con una palabra que es Megido, que es un valle. Ese significado es la montaña de Gedón, Armagedón, o la montaña donde habrá gran mortandad. Eso significa Armagedón. ¿Dónde queda? Es el valle de Jezreel, es al norte de Samaria, en la parte baja de Galilea. No es que sea algo que alguien se inventó por allá, no, existe, está ubicado perfectamente. Alguna vez alguien dijo que el mismo Napoleón Bonaparte vio ese valle de Megido y quedó absorto. Y alguien le preguntó que qué le pasaba, que por qué estaba tan pensativo, y él dijo, jamás había visto un escenario tan perfecto para una batalla. Luego, hermano, hasta ese detalle tiene Dios preparado. Un sitio perfecto donde se van a medir las fuerzas del mundo contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quién crees que va a vencer? Nosotros estamos al lado del vencedor, hermano. Jezreel, es como se lee ese Jezreel, no es Israel, y significa Dios plantará. Allí donde hay gran destrucción, hermano, Dios planta su pueblo. Porque así es el Señor. Viene el juicio y después viene la tremenda bendición. Bien, Megido, ¿qué significa? Megido significa declarar o proclamar. Allí es donde nuestro Señor Jesús, el Mesías prometido, va a declarar.
va a hablar, va a decir, porque Él con su boca hace todo. Bien, si hablamos del regreso del Señor, la pregunta es, ¿a dónde va a venir primero? La gran mayoría siempre dice, pues al Monte de los Olivos, y eso está bien. Pero realmente no es lo primero donde llega el Señor. Mira, ¿cuál es el primer lugar? Si miramos en Isaías 63, en el primer versículo de Isaías 63 se habla de Edom. Edom es el mismo monte Seir. El Señor viene primero entonces al monte de Seir y Él destruye este monte. Luego viene a Armagedón. Ahí sí, el Señor destruye a todos sus enemigos como está prometido en la Biblia. Los pondrá bajo sus pies. El versículo 15 dice, aquí yo vengo como ladrón, y aquí está la diferencia. ¿A quién le está diciendo el Señor Jesús que viene como un ladrón? A aquel que no esté preparado. El día del rapto nosotros no podemos llegar y sorprendernos, aunque será algo tan rápido que es en un abrir y cerrar de ojos, pero nadie puede quedar sorprendido sino estar preparado. He aquí la diferencia. Yo vengo como ladrón, le está hablando a los que no tienen nada con él, pero asegura, bienaventurado el que vela, hermano, el que vigila, el que está, mira, atento, el que le trae un estudio de todo el Apocalipsis y se pone a estudiarlo así para él sea un sacrificio. Estudia, anota, memoriza, está atento y ahí se le va a revelar por parte de Dios, no de un pastor, sino de Dios directamente, todo lo que viene para el mundo, hermano. Y por eso el Señor dice, vigila, está atento, abre tus ojos, escucha, que Dios sí habla, hermano, y guarda sus ropas. Eso nos habla, hermano, de qué estamos vestidos, qué es lo que tenemos, para que no andes desnudo y vean su vergüenza. He aquí pues dice el Señor, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Los judíos le tenían pavor, hermano, a la desnudez. Si alguien quería realmente ofender a un judío, lo desnudaba. Jesús murió desnudo porque precisamente la palabra nos dice y nos enseña que la desnudez para un judío era la peor ofensa, era lo peor que le podía pasar. Por eso el Señor dice, guarda todo esto, vigila para que no te cojan desnudo. Yo vengo como ladrón. Muy bien, ya explicamos que el Señor se lo dice al que no tiene nada con él. Los que están en oscuridad, porque el que no vigila será sorprendido. Bienaventurado mejor el que vigila, el que está con los ojos abiertos. Ese término de vigilancia lo vimos también en el Getsemaní, cuando el Señor llama a sus apóstoles a orar, a que por favor lo ayuden, y no fueron capaces de orar ni siquiera una hora, dice la Biblia, estaban cansados, estaban tristes. En Mateo 24 también el Señor dice que vigilen, le dice a sus apóstoles, vigilen, abran los ojos, vean. Hermano, quien obedece le va bien, su vergüenza será cubierta, pero el que no vigila, llega el Señor como ladrón en la noche y es como si lo hubiera encontrado desvestido. Él los reunirá pues entonces en Armagedón o monte de la muerte. Versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Frase que conocemos nosotros, lo que se hizo, y lo hicieron todo de acuerdo a lo que Dios dijo. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Una vez más vemos lo que pasó también en el monte Sinaí, ya lo hemos visto varias veces en el estudio del Apocalipsis. Este escenario que estamos viendo aquí, donde hay relámpagos, voces, truenos, fue el día en que recibió allí en el monte del Sinaí Moisés el decálogo, los 10 mandamientos. Pero Dios, cuando se presenta, es algo realmente terrible para los ojos de los hombres. Y Dios lo que quería era presentarse ante los hombres para darles, hermanos, algo especial a esa nación. Una nación santa, los quería ser sacerdotes, los quería ser personas muy ungidas, pero no entendieron
y quisieron hablar a través de Moisés, por eso perdieron su gran oportunidad. Bien, allí el Señor se manifestó y aquí lo estamos una vez más viendo cómo es el escenario. El versículo 19 nos dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, Jerusalén, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Hermanos, ya vemos el fin de la destrucción, ya vimos que cayó el imperio del anticristo, ya hemos visto prácticamente el fin de todo lo que es el juicio, no el fin del Apocalipsis, nos faltan 6 capítulos, pero estamos a muy poco tiempo de terminarlo en su totalidad. Babilonia recuerda que es el imperio maligno y Dios también entonces le pone fin. Dios le va a dar la copa del enojo de su ira. Versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Mira qué tremendo. Dios cambió el mundo. La creación ya no es igual. Desaparecen las islas. Imagínate todo lo que ocurre cuando en un mapa vemos que ya no hay islas, hermano, ni hay montes. Dios dejó casi como plano todo. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, del que hablaba Job. Un granizo como del peso de un talento. Eso es una cosa terriblemente pesada. Un granizo. No está hablando de que todo el granizo. Uno solo. Un granizo, hermano. Hay gente que ahorita se está quejando porque caen unas pepitas bien gruesas, pero eso no es ni comparable porque un solo granizo pesa un talento. Es una cosa terrible. Y los hombres, una vez más, mira, blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. Claro, mató a mucha gente, porque su plaga fue sobremanera grande. Ese tamaño entonces sigue siendo, de aquí en adelante, pues es todo destrucción gigante. Pero tampoco buscan a Dios, nadie se arrepiente. Otra vez blasfeman. Y lo más terrible, culpan a Dios. Él fue el que nos mandó eso, pero no saben que es por culpa de ellos. No es porque Dios no sea justo. Hermanos, como estamos viendo, sin disculpar a los hombres que van a quedar al fin, pues están terriblemente engañados. Cuando yo no soy capaz de ver ni siquiera un centímetro de distancia, es porque yo estoy completamente absorbido por el mal. Ya no hay solución para la gente que esté en esa actitud. ¿Hay gente que se salva en los juicios? Por supuesto que sí. Y es lo que vamos en este momento a explicar. Hasta aquí, mis hermanos, dice la palabra de Dios que se terminan los juicios de Dios con la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora yo quisiera que tú, si estuviste siguiendo el estudio del Apocalipsis, ya lo entiendes, lo conoces, lo has palpado, lo has vivido, lo has estudiado, lo has escudriñado, quisiera preguntarte, ¿cuál es el fin de estudiar precisamente el Apocalipsis? Quisiera saber que tú mismo dijeras por qué estudiarlo, por qué fuiste valiente al estudiarlo. Hay varias respuestas. Una de ellas puede ser, no, pues yo soy más sabio que antes, conozco cosas que no sabía, soy casi que un erudito y le puedo hablar a mucha gente que tiene ideas falsas acerca del Apocalipsis. Y puede ser que todo eso sea verdad. Claro, adquieres conocimiento, puedes hablarle a otros, puedes corregir a muchos en base a la palabra y no en base a lo que muchos dicen. El Apocalipsis lo han manoseado mucho, terriblemente tengo que decirlo. Hay gente que quiere que casen cosas del mundo con lo que Dios dice y eso no es así. Muchos dijeron que esto ya había pasado, una cantidad de cosas que realmente pues son absurdas. Pero solamente estudiando nos damos cuenta, porque se necesita un compromiso y es buscar a Dios y Dios nos va hablando. Pero el compromiso, hermano, de estudiarlo es con un fin. Dios lo que quiere, hermano, no es que tú seas sabio. Dios lo que quiere no es que tú te pavonees diciendo soy un experto y un erudito y un exégeta en el Apocalipsis. Eso te sirve a ti, pero ¿de qué le sirve a Dios? Bien, escucha esto. Muchos hoy, hablo de la iglesia, se preparan para irse con el Señor en el rapto. ¿Y eso está mal, pastor? Pues por supuesto que no. Es lógico. Todos estamos
buscando, atentos, vigilando, pendientes de las señales, lo que el Señor nos dejó para estar, hermanos, no desprevenidos. Dios no nos va a nosotros a coger como ladrón en la noche, recuerda. Pero la pregunta es, ¿quiénes están orando por aquellos que se van a quedar? ¿Quiénes están orando por aquellos que se van a perder? Tal vez, qué triste, pero esto hay que decirlo y por eso es que a la gente no le gusta, pero es bueno recapacitar. ¿Será que esa persona amada está allí? ¿Será uno de esos hombres que no quieren saber? ¿Serán aquellos maldicientes y blasfemos mi familia? ¿Algunos de ellos? Tal vez alguien que yo amo mucho, que no ha querido, se ha vuelto recio, no quiere saber más de Dios. Hay respuestas terribles en este momento. He oído a gente que dice, yo ya no le predico más a esa persona, me tiene aburrido, ya le digo y se pone más duro y más reacio, ya él verá si se va a perder, pues que se pierda. Hermanos, qué terrible. A eso no nos mandó el Señor. La solución es yo me salvo porque yo sí creo en esto y Jesús es mi Salvador y yo me voy con Él y los demás verán qué hacen. Pues no es lo que Dios busca. Hermanos, este ministerio quiere hacer algo más. Al estudiar, hermano, la verdad acerca de los tiempos del fin, vemos que hay mucha gente que tristemente se va a quedar. Hoy te invito para que busques ayuda, porque nosotros, si ya estamos hablándole a esas personas por, no sé, décima, onceava, doceava vez, y no quieren saber nada, y cada vez que tú hablas se vuelven más duros, pues no luches más. Tú tienes un arma más poderosa que es la oración. Hemos creado un grupo de intercesión fuerte, un frente de batalla contra el engaño del maligno que va a hacer que muchas personas no busquen la realidad de Jesucristo. Vamos a orar. Tú puedes llamarnos, puedes buscarnos a través de WhatsApp. Simplemente di que estás interesado y te va a atender un intercesor y ese intercesor va a tratar de forma privada tu dato. Necesitamos que nos des las personas con sus nombres, apellidos, lo que más nos puedas dar para empezar a interceder y que Dios haga algo para que esas personas no se vayan a quedar, hermanos, en estos tiempos, porque son tiempos que realmente ningún ser humano podrá aguantar. Si tú amas realmente a alguna persona a la que le has predicado, le has insistido y no han querido, no batalles más. Deja en las manos de intercesores. Sigue orando, pero te vamos a ayudar. A esto nos envió el Señor, no simplemente a decirte que tú eres un sabio y que terminaste ya 16 capítulos y eres un exégeta de la Biblia. No, Dios lo que quiere es que tú te compadezcas de aquellos que no quieren seguir a Cristo. Tú sabes, porque ya entiendes, que la única forma de ser salvo es a través del Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. No hay otra forma. Pero si esa persona no quiere, vamos a orar, que Dios puede hacer lo que tú y yo no somos capaces de hacer. Mis hermanos, por favor, si realmente aman a esas personas, contáctenos. Estamos para ayudarlos. Vamos a orar. Y yo estoy seguro que se van a salvar personas. Así no se vayan en el rapto, se van a salvar después por lo que tú en valentía hiciste, y es orar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si el Señor lo permite, en 8 días estaremos en un mensaje nuevo dominical. Mientras tanto, que Dios te bendiga ricamente, que Dios te guarde.